para mí pues un placer y un honor presentar primero al ponente de la conferencia Sisto Ríos y segundo a Daniel Peña, que es bien conocido en nuestra sociedad, ha aportado mucho, ha sido presidente de la sociedad, todo el mundo sabe que ha sido rector de la Universidad Carlos III del 2007 al 2015. Ha publicado más de 200 artículos, 14 libros, ha recibido premios pues, muy destacados como el Rey Jaime I o de investigación, ha recibido también el Jack Jowden Prize y bueno, me gustaría un poco contar por qué le hemos invitado a él, que ha sido una propuesta desde la editorial de Test. Ya el año pasado pues, intentamos que una de las conferencias plenarias fuera uno de los artículos invitados más destacados de la revista. El año pasado tuvimos a Simon Wood antes de que escribiera el artículo, pero este año sí que tenemos a uno de los autores, junto con Pedro Galeano, que ya se ha publicado el artículo, ¿no? Y de hecho lo hemos intentado, aunque al final no hemos conseguido que hubiera que algunos de los discussants que están presentes pues pudieran también intervenir, ¿no? Bueno, al final, por diversos motivos, pues no hemos conseguido encajarlo, pero sí tenemos esta conferencia que además me parece que es muy estratégica para nuestra sociedad. Y como bien sabéis muchos de vosotros, Daniel ha impulsado la creación de un instituto de Big Data en la Universidad Carlos III que pienso yo que es un modelo de dónde debemos estar cómo debemos estar ahí presentes los estadísticos e investigadores operativos. Así que bueno, ya sin más preámbulos, pues os dejo con la charla de Daniel. Y después tenemos excursión, así que no sé hasta qué punto dará tiempo a mucho debate, pero le tendremos aquí durante el resto del congreso. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí, por vuestra presencia y mi agradecimiento más profundo a Jesús, que, coeditor de Test, que nos animó a Pedro a mí a escribir el artículo y le agradezco además mucho. Bueno, él organizó una discusión muy amplia y muy interesante, yo creo, por parte de la gente que contribuyó y le agradezco también mucho su presentación. Y luego quiero dar también las gracias a Elena Pérez y Rubén García, los presidentes de los comités organizador y científico del Congreso, por invitarme también a esta sesión y muy especialmente a Elena Pérez, que la verdad es que ha sido una ayuda enorme para cualquier detalle de organización que necesitaba y, sinceramente, la primera vez que tengo la experiencia que escribo a alguien de un congreso y me contesta prácticamente inmediatamente pues esa misma noche. O sea que muchísimas gracias, Elena, por toda tu ayuda. Bueno, la charla que voy a presentar tiene una introducción que quizá en esta audiencia no sea muy necesaria, pero de todas maneras creo que vale la pena hacer como introducción a lo que viene después una reflexión sobre cómo hemos llegado hasta aquí y cuál ha sido el proceso de análisis de datos. Luego hablaré de algunos cambios. En el artículo hablábamos de 7, yo voy a hablar por razones de espacio solamente de 5, aunque luego después en las conclusiones me referiré a todos ellos. Luego hablaré un poco de la nueva ciencia de los datos y de la implicación de la importancia de la estadística dentro de ella y presentaré, probablemente de forma muy breve, porque voy a tratar de ajustarme exactamente al tiempo y eso lo van a sufrir los ejemplos, y que están bien descritos de todas maneras en el texto escrito para los que tengáis curiosidad, y hablaré brevemente de 2 ejemplos de análisis de datos y después conclusiones. Bueno, los que estamos acostumbrados a manejar datos, pues probablemente nos llevaríamos una sorpresa si miráramos con atención, yo he tratado de hacerlo por entenderlo un poco mejor, qué es lo que la humanidad, y la humanidad pensamos sobre todo los filósofos y científicos, que entonces no se distinguían mucho, opinaban del aprendizaje empírico.
Y realmente es sorprendente que no empieza a aceptarse que es una fuente fundamental de conocimiento, el medir y el cuantificar cosas, hasta que los británicos en el siglo XVIII, sobre todo en gran medida gracias al trabajo de David Hume, que era escocés, por cierto, pero bueno, hay un conjunto de británicos que establecen lo que se llama el empirismo británico y establecen que el conocimiento mediante la experiencia es fundamental. Naturalmente, la humanidad lo ha aplicado siempre y en el Renacimiento tenemos muchos ejemplos, como Galileo, Leonardo da Vinci, que fueron a mirar lo que ocurría en realidad en vez de pensar en teorías generadas por, por la religión o por el pensamiento, pero ya hasta el siglo XVIII no empieza a aceptarse que buscar patrones y regularidad en los datos es una fuente importante de conocimiento. En el XIX, una vez que se han establecido esas bases, pues se hacen grandes avances en la medición, es cuando se desarrollan la mayoría de los instrumentos de medición que utilizamos ahora, los clásicos, se desarrollan entonces y también para la navegación. Se desarrolla incluso la primera calculadora programable por Babbage en el año 42. Y los estados empiezan a convencerse de que necesitan datos para tomar mejores decisiones y se crean los institutos de estadística para recoger información. En el pasado se habían hecho censos, pero ya los estados empiezan a pensar que vale la pena recoger información, aparte de censos y nacimientos, que se recogían sobre todo en la Iglesia, y utilizarlo para tomar decisiones sociales. Y esto culmina con que los países se ponen de acuerdo en que, además, para poder entendernos, tenemos que establecer un sistema común de medición, que es el sistema métrico decimal, y que se aprueba en París en 1875. Y ya en el siglo XX, en el siglo que ya nos parece muy lejano y que, bueno, algunos hemos vivido una parte importante de nuestra vida allí, como es mi caso, pues se crea Fisher. Realmente es el primero que hace análisis de datos. Es el que dice hay que llamar de una forma distinta a la muestra y la población, que hasta entonces era una confusión total por mucha de la gente que miraba datos, ¿no? No había una distinción clara entre muestra y población. Entonces Fisher lo hace, crea la inferencia estadística, crea también el diseño de experimentos y todas las bases. El libro más conocido de Fisher es un extraordinario ejemplo de lo que son buenos análisis de datos con los datos que había entonces. En la primera mitad también se mejoran las máquinas de cálculo y estas bases que ha sentado Fisher hacen que empiece a aplicarse la estadística en prácticamente todos los campos de conocimiento. En los 50, y esto ya es conocido, voy muy rápido, pues se crean los primeros ordenadores digitales y los ordenadores portátiles, los circuitos integrados, el ordenador personal, Internet y la web. Y sobre todo, en esa segunda parte del siglo XX, sobre todo para lo que nos interesa ahora, pues se extienden los sensores inteligentes y recoger datos empieza a ser una actividad mecánica que puede hacerse con poco coste y además el crecimiento de la computación hace que pueda empezar a transmitirse con velocidad y hacerse accesible. Y esto es lo que crea todos estos avances en los datos que impulsan un importante desarrollo del conocimiento en la segunda parte del siglo XX y se empieza a hablar de lo que se llama sociedad del conocimiento. La mayoría de las personas que veo aquí sois muy jóvenes y esto es una gran esperanza para el futuro de la estadística, pero tenemos que recordar que la Segunda Guerra Mundial, uno de los motivos fundamentales de Hitler era conquistar tierras, conquistar terreno, para expandir la nación alemana. Esto suena hoy tan antiguo que resulta casi irrisorio que eso fuera la causa de guerras, porque ahora todo el mundo culto reconoce que lo importante de un país es el conocimiento, la sociedad del conocimiento, y que los territorios, el espacio físico y las materias primas son importantes, indudablemente, pero hasta cierto punto. Porque hemos demostrado una y otra vez que con inteligencia podemos construir materias primas. Es decir, podemos construir materiales y nuevos materiales que sustituyen algunas de las materias primas de las que no disponemos o que se están agotando. Es decir, que la inteligencia es la fuente principal del progreso de los países. Esto se empieza a reconocer en el siglo XX de manera general, yo creo que ahora no habría nadie que lo niegue, y en el siglo XXI aparecen las redes sociales, los teléfonos inteligentes, los datos masivos, y esto está produciendo un cambio enorme en todo lo que hacemos. No hay más que pensar que hace 10 años un teléfono inteligente pues era una cosa que casi nadie utilizaba, poca gente, o 10 o 12 años, y ahora prácticamente una persona joven no se puede concebir sin un teléfono móvil, prácticamente utilizándolo de manera continua.
Como ejemplo quizá de lo que ha cambiado el mundo, pues he puesto aquí cuáles eran las grandes empresas en el siglo XX, a finales del siglo XX, en 1995 exactamente. Bueno, no lo podéis leer los nombres, pero os lo resumo. Automóviles y petróleo. Empresas que tenían refinerías de petróleo y empresas que construían coches. Esto era el siglo XX a finales del siglo XX, concretamente en 1995. ¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo hoy? Por valor en bolsa. Ha salido recientemente el dato y aquí os lo reproduzco. Las 4 primeras, que son Microsoft, Apple, Amazon y Google, Alphabet, ¿qué es lo que hacen? Tecnología y datos. Tenemos que pensar, por ejemplo, que la empresa más grande del mundo en automoción es Uber y no tiene ni un coche, ni un tren, ni un avión, nada. Tiene datos y ordenadores. Eso es lo que está. Del resto de las 10 primeras, todas, con la excepción de 2, son de nuevo, son de análisis de datos. O sea que, indudablemente, este cambio, además, que vemos, simplemente refleja que está la nueva información, el hecho de que tengamos datos masivos casi de cualquier cosa y a bajo coste, y que ahora uno entra a dar una nueva clase de estadística y piensa, bueno, demonios, ¿qué cantidad de datos hay? ¿Cómo cogen unos poquitos para empezar una clase? Cuando yo empecé a dar clase, y durante muchos años, la mayor parte del siglo XX, el problema era encontrar datos interesantes, porque era muy difícil. Eran costosos, estaban por allí por algún lado protegidos y no eran fácilmente accesibles. Y encontrar un ejemplo de regresión con, no digo muchas variables, con 4, pues era un problema realmente importante. Y ahora el problema es al contrario, tenemos demasiados datos por todos los lugares. Y esto está cambiando todo. Por ejemplo, solamente voy a hacer una referencia muy rápida, en la enseñanza, ¿cómo era una clase en 1308, por ejemplo, en Estambul? Pues esta que tenéis ahí, la que habría en Salamanca un siglo después con Fray Luis de León era muy parecida. ¿Cómo son las clases ahora? Pues el profesor todavía hace algo parecido a veces de lo que hacía este profesor aquí, pero los estudiantes están en una situación completamente distinta. Ya su fuente de conocimiento no es el profesor, su fuente de conocimiento es la web, Khan Academy, por ejemplo, o montones de los vídeos que actualmente se encuentran y toda la información que él puede hacer y los cursos que puede hacer por su cuenta para complementar su formación. Está claro que el profesor, nosotros que estamos ahí, deberíamos hacer algo muy distinto. Deberíamos hacer algo muy distinto, porque las personas que nos escuchan son extraordinariamente distintas de las que nos escuchaban antes de esta revolución de datos a los que estamos viendo. De hecho, además, de nuevo, una de las ventajas de este sistema digital, digamos, alrededor de la enseñanza es que está proporcionando mucha información que a su vez va a cambiar la enseñanza. Por ejemplo, en la Universidad Carlos III de Madrid empezamos de forma experimental con unos cursos básicos de física y matemáticas online, un poco con la filosofía de la Khan Academy, donde el estudiante tenía que ir respondiendo preguntas y ir avanzando sucesivamente. Tuve la suerte de ver los datos de las primeras experiencias que se hicieron y la verdad es que es impresionante la cantidad de información que se generaba. De hecho, se ha cambiado el curso de física casi continuamente, porque de pronto empiezas a tener una información exacta de qué es lo que hace cada estudiante. Cuando entiende la cosa la primera, cuando pasa un cierto tiempo, se equivoca, coge la pregunta equivocada, estudia otra parte o mira otra parte del programa y vuelve y lo entiende. ¿Qué preguntas les cuesta mucho aprender? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuándo se sienten motivados? Y aunque sean las 3 de la mañana, después de un tema van a otro y van a otro. ¿Y cuándo se sienten decepcionados y lo dejan al cabo de 5 minutos de intentar estudiar la clase? Bueno, estas masas de datos que se están creando de cómo aprendemos van a cambiar radicalmente la educación y yo creo mucho más que muchas filosofías pedagógicas que se han hecho. Y se está generando una masa ingente en esta dirección. Yo creo que está claro que el aprendizaje online y combinado con discusiones en clase es el futuro, ¿no? Que la clase tiene que cambiar radicalmente. Y como ejemplo, ya con esto termino la introducción de cómo cambian las cosas cuando tenemos datos, os voy a poner un ejemplo. Suponeros, por ejemplo, que aquí en este auditorio de pronto hubiera sensores en los asientos. Esto no es nada esotérico. Sabéis que muchos coches ya llevan sensores, ¿no? Y adivinan. Bueno, inmediatamente, si esa información la recibiera el conferenciante, que sería fácil que hubiera algo que le diera información, tendría una información exacta de lo que está ocurriendo. Porque cuando estamos sentados cómodamente, cómo nos movemos y cómo es nuestra actitud,
se transmite naturalmente a través de unos sensores a la butaca. Si nos dormimos y entramos en un estado de placidez, cosa que es muy posible que ocurra en algún lado durante mi charla, pues naturalmente se manda un cierto tipo de información. La mayoría de las personas, y aprenderíamos mucho del comportamiento de las personas, cuando algo no le gusta, normalmente se revuelven un poco en el asiento. No de forma visible, pero sí lo suficiente para que se vea información. Es decir, que tendríamos de pronto, yo, en este momento, tendría una información exacta de lo que va sintiendo el auditorio a lo largo de la charla. Una información cuantitativa y precisa. Podría medir el impacto de determinadas palabras y también, no solamente eso, sino aprendería un montón de cosas de la audiencia, como gente con similar comportamiento se tiende a sentar junta o no, se sienta en las primeras filas o en las últimas, etc. Es decir, tendríamos una información enorme. Podríamos entender mejor el comportamiento de los auditorios y monetizar reuniones. Pensando en este ejemplo, yo digo, ojalá cuando yo tenía que luchar en algún consejo de gobierno difícil, que tuve muchos, hubiera tenido esta información, lo hubiera hecho mucho mejor. Porque ya hubiera visto antes de que alguien saltara que iba a saltar o que había problemas en esa zona del auditorio. Es decir, que nos daría una información extraordinaria para monetizar reuniones y acciones, pero también inmediatamente en otros contextos. Por ejemplo, para prevenir cansancio en puestos clave, y creo que se está empezando a hacer, por ejemplo, para conducir vehículos, controlar avión, evitar accidentes, pero también podría crearse toda una industria únicamente con esta información. Alguien puede decir, bueno, vamos a hacer asientos personalizados, como cada uno se sienta de una manera, vamos a hacer el asiento de su vida, que jamás ha tenido tanta comodidad, porque además el asiento puede aprender y si usted va envejeciendo o tiene un problema de espalda y se sienta tal, se puede ir adaptando a él. Supongo que esto lo veremos, es cuestión de tiempo. Naturalmente podemos mejorar el rendimiento controlando el cansancio. Y lo más importante viene al final. En el momento que tengo esa información, puedo cruzarla con otras informaciones. Por ejemplo, podríamos cruzar la información que viene de los asientos con la utilización de teléfono móvil, que no sería muy fácil de tener aquí. Es decir, en qué momento la gente también, además, no solamente eso, sino se aburre y empieza a mirar su correo en el teléfono móvil porque es un rollo lo que está escuchando y no le interesa. O, al revés, se siente estimulado por lo que ha visto y busca información adicional en la web de lo que está oyendo. Es decir, que en el momento que tenemos información automática sobre algún aspecto, además, y una fuente fundamental de conocimiento, la podemos cruzar con otras muchas fuentes de información que pueden estar disponibles. Es decir, el resumen de todo esto es que los datos, tener datos, no es que yo creo que es un problema muchas veces, que caemos los estadísticos, y yo antes de meterme en esto en serio también lo pensaba, digo, bueno, pues más datos pues no es mucho problema para hacer lo que he hecho siempre. El problema es que nuevos datos nos permiten hacer cosas que nunca habíamos imaginado que podíamos hacer, o estudiar problemas que nunca habíamos pensado que podíamos estudiar en profundidad. Bueno, ¿qué cambios se han producido en la estadística? Pues voy a resumir 5. Tenemos nuevos tipos de datos. Los datos son siempre heterogéneos o mayormente heterogéneos, los masivos que vamos a recibir. Necesitamos, por tanto, procedimientos automáticos. Cuando tengo muchas variables, el problema de contrastes de hipótesis se complica extraordinariamente, como hablaremos. Y en el futuro, yo creo, ahí puedo tener algún sesgo porque yo trabajo en cosas de estas, pero cada vez más los datos van a venir siempre. No vamos a estudiar datos independientes, vamos a estudiar datos que además van a llevar su tiempo y su localización en el espacio. Es decir, que cada vez más los datos espaciales y temporales van a empezar a inundarnos por todas partes. Bueno, ¿cómo han cambiado los datos? Pues ya lo he resumido un poco, voy muy rápido. Antes eran homogéneos, recogidos con un objetivo, pocos caros y variables, eran muy agregados y poco accesibles. Y ahora lo contrario. Se recogen automáticamente y muchas variables y observaciones, generalmente son individuales y están disponibles. Y los nuevos datos, como todos sabéis, porque en fin, estáis presentando sesiones sobre estos, ya no son necesariamente observaciones de una encuesta, sino son análisis de textos, ¿no? Recogidos en la web, o señales, o redes, o análisis de redes, y por supuesto análisis de imágenes, que, en fin, esto se puede llevar a números de muchas formas, pero la más fácil y la más habitual es utilizar 3 matrices, 3 colores de azul, de rojo y de verde, red, green, blue, RGB, y entonces aquí con estos 3, con 3 matrices podemos reproducir imágenes como esta aquí de la Laguna Negra, que tengo las matrices estas aquí, que he utilizado.
Bueno, naturalmente los datos pueden ser funcionales, no voy a decir mucho de esto porque ya pueden ser funciones, por ejemplo, aquí la vida de moscas durante un periodo, de un conjunto de moscas, qué es lo que hacen, cómo se alimentan, cómo viven, cuándo descansan, es decir, y esto tenemos ya no solamente de moscas, sino de muchos animales, empezamos a tener una información detalladísima de lo que hacen. Por cierto, también la tenemos de las personas, lo que pasa es que no somos tan conscientes, pero con la geolocalización que nosotros estamos enviando, yo he mirado unos pocos datos de geolocalización de la Ciudad de México y la verdad es que me quedé espantado, porque yo sabía que había mucha información, evidentemente, pero claro, es que estamos dejando un rastro automáticamente de lo que hacemos en cada momento, por supuesto, dónde dormimos, dónde trabajamos, a dónde nos dirigimos, si trabajamos o no, etcétera. Es decir, que ya existe, para todos los que tengáis un teléfono móvil, que no tengáis apagada la situación de GPS, estamos dejando rastro de qué es lo que hacemos a lo largo del día durante mucho tiempo. Y esa información es tan amplia y hay tanta redundancia que es muy fácil al final identificar de quién estamos hablando, ¿no? De las personas, aunque teóricamente es anónima. Y luego tenemos datos espaciotemporales, aquí tenéis unos datos de las oficinas de correos de Madrid, y entonces en cada punto eso tenemos una serie temporal de cómo llegan los envíos y aparte a dónde van, ¿no? Tenemos el desplazamiento, o sea que tenemos un conjunto de puntos. Esto se está utilizando para diseñar mejor el sistema de oficinas de correos en Madrid, que falta hace, sinceramente, porque el que hay es antiquísimo y muy mal diseñado, y entonces pues, lo que tenemos son datos ahora en cada punto, tenemos toda una serie temporal y aparte tenemos las relaciones espaciales entre cada una de las observaciones de esas series temporales, ¿no? su comportamiento temporal. Bueno, tenemos nuevos datos, pero aparte de esos datos, ¿en qué ha cambiado? Pues que los datos habitualmente ahora son heterogéneos. Tenemos que pensar que durante casi 60 años, siendo optimista porque en algunas áreas todavía más, la estadística consideraba que tengo una muestra homogénea de una población, el paradigma de Fisher. Y era lo que decíamos a los estudiantes del principio a fin de un curso básico de estadística prácticamente. Tengo una muestra básica. En los años 60 y 70, pues tres grandes genios de la estadística, George Box, Peter Huber y John Tukey, desde distintos puntos de vista extendieron este modelo. Box, desde el punto de vista bayesiano, para datos atípicos, supuso que podían venir de una distribución central o de una típica. Huber, el mismo modelo desde el punto de vista clásico, y Tukey también utilizó este modelo enfocándolo mucho más a análisis de datos más que a modelos, ¿no? Pero entre los tres convencieron al resto de los estadísticos de que eso de considerar dos distribuciones que tenían muchas ventajas para el análisis de datos y también para la teoría, ¿no? Para desarrollar robustez, etc. El modelo de dos fue tan exitoso que en los años 80 empezaron a proliferar pues, modelos ya. ¿Por qué voy a suponer que tengo dos clases? Puedo suponer que tengo varias y aparte es el problema de clúster que me permite formalizarlo si tengo pocas variables y hacer clúster con variables. El problema es cuando tratamos de hacer model-based clustering en los 90, o sea, modelos basados en clúster o estimar predicciones donde tenemos distintas ecuaciones de predicción en distintas zonas del espacio, es decir, predicción donde hay clúster en las variables y, por lo tanto, en distintas partes del espacio tenemos distintas ecuaciones de predicción, pues inmediatamente empezó aparente que esto no se podía hacer de la misma manera porque si P es grande, tengo un número ingente de parámetros. Por ejemplo, si P es grande, pues estas matrices de varianzas crecen con P cuadrado. Entonces está muy bien si tengo 4 variables, pero si tengo 5.000 variables, pues está claro que necesitaré millones y millones y millones de datos homogéneos para poder estimar esos modelos, cosa que no es posible. Bueno, ha habido 3 enfoques básicos para resolver este problema. El primero es reducir la dimensión del espacio de variables y empecé. Bueno, un trabajo importante fue el de Lee, de Slice Inverse Regression, Partial Least Square, Projection Positive Regression, y luego Cook tiene un libro reciente, que es este de aquí, que revisa muchos de estos métodos y desarrolla su idea del subespacio central de información, que es interesante, ¿no? Y en clustering, pues, una forma de simplificar este problema es ir a proyecciones sobre ciertos espacios y haré una breve referencia a algo que he trabajado con Javier Prieto en ese campo. La segunda alternativa es decir, no vamos a reducir las variables, sino voy a reducir el número de parámetros. ¿Y cómo reduzco el número de parámetros? Pues suponiendo una cierta esparsidad, suponiendo que muchos van a ser 0, lo puedo hacer de distintas formas, o penalizando de manera que automáticamente al penalizar la estimación
me hago una especie de selección de parámetros, ¿no? Muchos me los lleve a cero. Hay un libro, este enfoque sobre todo, aunque lo ha desarrollado mucha gente, pero probablemente el libro paradigmático que lo cuenta desde muchos puntos de vista es el libro clásico ya de Efron, del grupo de Stanford, de Efron, de Friedman, de Hasti Tibshirani, este libro, y el resto de los que han hecho, pero este quizás sea el más clásico. Y luego otro enfoque que ha surgido un poco fuera de la estadística es buscar aproximaciones empíricas, decir, bueno, todo esto es muy complicado, pues voy a buscar una aproximación en general no paramétrica, empírica a la variable respuesta, y eso se ha hecho mucho en el campo de Machine Learning. El libro de Bishop es un clásico, ¿no? O sea, estos tres libros quizás son paradigmáticos, aunque los tres son ya, este es nuevo, pero los otros dos son ya bastante más clásicos, pero abrieron un poco el camino, ¿no? ¿Cómo puedo reducir el número de variables? Pues puedo buscar direcciones de proyección. Nosotros demostramos, Javier Prieto y yo, quería empezar contando este ejemplo porque no hubiera sido posible sin la colaboración entre un buen investigador operativo como es Javier Prieto y yo. Porque claro, yo no sabía, en los estadísticos durante muchos años lo que hemos aprendido es naturalmente encontrar un óptimo derivando, igualando a cero, es lo que sabemos hacer. Encontrar un óptimo en casos no complicados, no estándar, generalmente lo sabemos hacer bastante mal, como mucho Markov, Newton-Raphson, en fin, el algoritmo de gradiente, pero poquito más. Y entonces encontrar una buena dirección de proyección, pues que lo queremos buscar, lo que nosotros demostramos es que si fuéramos capaces de encontrar la dirección de máxima y mínima kurtosis, esa se tiene una óptima capacidad discriminante en casos simples. Ahí podemos demostrar que es la mejor. Es decir, en otras palabras, podemos encontrar la función lineal discriminante sin saber nada, sin saber que tengo dos poblaciones normales y que tienen la misma matriz de varianza, simplemente con unos datos que me generéis, puedo encontrar la función lineal discriminante si tengo un programa que me optimiza, me proyecta los datos y me calcula la dirección de mínima kurtosis. Esa dirección de mínima kurtosis me va a dar la discriminación óptima. Entonces, animados por ese resultado teórico y porque Javier Prieto hizo un programa excelente que permitía optimizar la kurtosis, de verdad, en problemas complicados, pues desarrollamos un método de clúster que funciona bastante bien si n es grande y p no demasiado grande. Cuando p empieza a ser grande, claro, cuando escribimos ese artículo, que lo hicimos en el año 2001, pues P grande eran 10 variables, 15. Pero claro, de pronto nos dimos cuenta que eso empezaba a ser ridículo con el número de variables y no funciona para 200, sinceramente. Entonces, para más variables intentamos seguir en esta línea, reduciendo la dimensión con los vectores propios de la matriz de kurtosis, etcétera, pero ya estamos convencidos de que hay que hacer otras cosas y, de hecho, estamos trabajando en ello para ver otras maneras más amplias de hacer clúster por proyecciones. Bueno, el segundo enfoque, reducir el número de parámetros. Bueno, pues la idea de reducir el número de parámetros, de hecho, tiene una justificación estadística de la que casi nunca, yo por lo menos nunca presté ninguna atención en clase cuando lo expliqué. Y es que el error cuadrático medio de un estimador, que casi todos estaremos de acuerdo que es lo que queremos minimizar, es el sesgo más la varianza. Típicamente yo ponía esta ecuación y decía, bueno, entonces vamos a suponer que el sesgo es 0, que es una cosa deseable, y por lo tanto vamos a minimizar la varianza. Bueno, eso en general con muchos datos es un craso error, es un craso error. ¿Por qué? Porque cuando empieza a tener muchos datos, de hecho ya nos lo dijeron James and Stein, pero desde luego yo no lo entendí en su momento, pero ya lo encontraron ellos. En el momento en que empieza a tener muchas variables, lo puedo generalmente hacer mucho mejor con estimadores que no sean centrados, que tengan sesgo, y puedo reducir la varianza. De hecho, ellos los demostraron en el año 61, que es sorprendente que tuviera tan relativamente poco impacto, aunque ha tenido un impacto, pero debería haber tenido mucho más, ¿no? ¿Qué demostraron James Stein? Como todos sabéis, lo que demostraron es que yo tengo observaciones independientes de una cierta función de distribución multivariante y tengo una dimensión P, pues vamos a suponer el caso más simple, que tiene la misma varianza. Entonces, el vector de medias, que es el estimador habitual, es inadmisible. ¿Qué quiere decir? Que puedo encontrar uno que tenga un error cuadrático medio menor. Es sesgado, pero con error cuadrático medio menor. Por ejemplo, ahí se pueden encontrar otros muchos, pero uno que parece bastante natural es dar cierto peso al vector de medias, pero dar cierto peso también, más pequeño, lógicamente, a la media común de todas las variables. Es decir, la media de todas las variables, pero no eran independientes. Pero sí,
pero si pensamos que hay una distribución por detrás, aunque sean independientes, que hay una cierta distribución porque tengo muchas variables, no hay duda de que recoger algo de información, que es lo que hacen los bayesianos, por eso esto tiene una interpretación bayesiana inmediata, ¿no? Que hacemos un shrinkage hacia la prior, es útil, y esto es lo que demostraron estos autores. Tuvo una aplicación, un crecimiento relativamente, aparte de curiosidad matemática, tuvo un crecimiento lento en estadística durante muchos años, por ejemplo, en regresión con el Rich Regression de Hoare y Kennard del año 70, que por supuesto también se puede obtener con una interpretación bayesiana, pero sobre todo ha empezado a tener peso con el estimador Lasso de Tibshirani, que en el fondo es seguir la misma idea. Simplemente, en vez de restringirnos a derivar igual a cero, pensar, bueno, ¿y por qué no puedo optimizar en general en un conjunto amplio? Y para eso, naturalmente, es fundamental tener un buen investigador operativo cerca si uno no sabe de eso, ¿no? Entonces, ellos lo que simplemente hicieron es introducir la norma L1 y optimizar. Y, en fin, todos los sistemas de regularización, aparte, tienen una interpretación bayesiana. El Lasso, además, hace selección de variables, como muchos de vosotros sabéis, porque, bueno, como las líneas de nivel ahora son de esta forma, son líneas rectas, en vez de tener el círculo, ¿no?, en dos variables, o la esfera en general, pues es mucho más fácil que consigamos que uno de los parámetros llegue a cero. O sea que el Lasso tiene la ventaja también de que me hace automáticamente, además, selección de variables. Bueno, ¿cuál es el tercer enfoque? Pues buscar directamente un estimador, en general sesgado, que minimice el error de predicción fuera de las muestras. Eso se puede hacer de muchas formas, pero un procedimiento que ha tenido mucho éxito ha sido redes neuronales. Redes neuronales, como sabéis, lo que hace es buscar una aproximación general entre las variables de entrada y la de salida. Pero hace una aproximación inteligente. Hay muchas formas, sabemos que hay muchísimas formas en matemáticas de aproximar una función. Por ejemplo, Kolmogorov propuso una interesante cogiendo una variable cada vez, pero es mucho mejor para el tipo de problemas que se tratan en estadística si consideramos combinaciones de variables lineales y buscamos esas combinaciones de variables conjuntamente para utilizarlas para la predicción. Y es lo que hace una red neuronal. Una red neuronal lo que hace, como sabéis, simplemente coge todas las variables de entrada y crea combinaciones lineales que entran en el siguiente nivel, o en el siguiente, etcétera, y así hasta la salida, ¿no? Es decir, que de nuevo la clave es encontrar combinaciones lineales de variables aquí, pero de una manera empírica. El problema que tienen las redes neuronales, como todos sabéis, es la interpretación. Y se han propuesto distintas formas, por ejemplo, estudiar la derivada de la respuesta respecto a cada variable. Pero esto tiene el problema de que si tengo muchas variables dependientes, pues no puedo ver el efecto de cada una. Y aparte tengo que identificar cuál es el bloque de variables dependientes que necesito mirar conjuntamente. Y eso con una red neuronal es muy difícil de hacer. No creo que exista ninguna solución mágica, pero Pedro, que está por aquí, Pedro Delicado y yo, pues hemos propuesto recientemente un método que lo que hace para interpretar una red neuronal es introduce lo que hemos llamado variables fantasma. ¿Qué es una variable fantasma? Pues su predicción dado todas las demás. O sea, todas las variables explicativas. O sea, supongo, nada, eso lo podemos hacer con regresión en el caso lineal o como sea en el caso no lineal. No voy a entrar con detalles, ¿no? Pero supongamos que yo puedo calcular la predicción de una variable dadas todas las demás. Pues el efecto de una variable lo puedo ver, la de la variable z, estimando el modelo en la muestra, y calculo el efecto de z viendo cuánto cambia la predicción cuando considero z y cuando considero su variable fantasma, es decir, z predecida por todas las x. Y además podemos mirar efectos conjuntos, puedo construir una matriz de efectos y mirar los efectos conjuntos utilizando una idea que utilizamos Víctor y yo hace mucho tiempo para ver grupos de observaciones atípicas, y esto nos permite ver los conjuntos de variables que tenemos que mirar conjuntamente. Naturalmente, esto habrá otras muchas formas de hacerlo, pero parece que esto nos permite por lo menos interpretar las variables importantes en una red neuronal. Bueno, siguiente paso. Tenemos datos masivos, hemos visto datos heterogéneos, datos masivos. Entonces, esto requiere procedimientos automáticos de estimación y selección, si tengo muchos datos. Bueno, a Kaike en el año 73, y la verdad es que, en fin, la primera vez que yo presenté una cosa en un congreso de la SEIO, creo que hablé de Kaike y no entendía nada de lo que hacía Kaike. Me parecía, en fin, encontraba su equivalencia con contrastes de F, pero no entendí lo que hacía. Y de hecho,
José Miguel Bernardo, que estaba allí, me invitó a que ahí que iba a un congreso bayesiano, el primer congreso bayesiano que se hizo, y me invitó a que fuera de Discasan de Acaique. Yo en mi vida había hecho Discasan de nadie importante, hablaba muy mal inglés y recuerdo que no podía tener el papel en la mano porque me temblaba tanto que tuve que dejarlo ahí, ponerme las manos atrás para que no se notara. Bueno, yo tuve la osadía de decirle que todo lo que él hacía, pues en fin, que se podía hacer de otras maneras e incluso mejor. Yo no entendía una palabra. Y Acaique, que fue un caballero, y quiero decirlo ahora, es de las personas que con el tiempo he ido admirando más, porque se comportó como un caballero, en vez de decir, este jovenzuelo español, idiota, no entiende nada y me dice 4 chorradas, le voy a mandar a la porra, que probablemente es lo que hubiéramos hecho muchos, pues me contestó muy amablemente, me lo explicó un poquito más y me animó a que si quería seguir la discusión, que siguiéramos después de la charla. O sea, se portó como un caballero. Bueno, ¿qué es lo que había hecho Acaique? Pues Acaique había hecho una cosa genial. De hecho, era de los trabajos poco citados hasta mucho tiempo. Como ahora comentaré en un momento, está aquí. En el año 2005 está el 15 y ya, lo he comprobado unos días antes de venir, es el que crece más rápidamente. Ya está entre los 5 primeros y quizá algún día sea el trabajo más citado en estadística. Quizá, por la tasa de crecimiento actual de sus citas, lo parece. ¿Qué es lo que hizo Acaique? Pues buscó un procedimiento, se dio cuenta de que no puedo seleccionar modelos con los métodos clásicos, tratando de hacer contrastes, que eso, en fin, para una variable en un modelo de regresión vale, pero no, él trabajaba en series temporales, en autorregresivos largos, y claro, cuando ya quiero comparar un modelo con un autorregresivo de orden 4 y otro de orden 8, eso no hay forma de hacerlo con contrastes de significación, y tuvo la genialidad, que no es muy difícil matemáticamente, el asunto es que a alguien se le ocurra, es ver que podemos seleccionar el orden de una RP minimizando el error de predicción fuera de la muestra. Primero fue de las primeras personas que habló de predicción fuera de la muestra, que en aquella época nadie hablaba, ahora todo el mundo, gracias a Machine Learning, sinceramente, y a Cross-Validation también en estadística, ¿no? Y entonces lo que encontró es un criterio, la IC, que lo que dice es debemos mirar, por supuesto, a la verosimilitud, que es importante, pero aquí aparece la dimensión del espacio paramétrico, del número de parámetros que tenemos como un sistema de penalización. Unos años después, Schwartz, en uno de los artículos, yo creo también más geniales que se han escrito en estadística, porque es muy fácil de leer, son unas poquitas páginas en Annals, y densidad de frase por metro cuadrado, vamos, por centímetro cuadrado, es impresionante. Es un artículo excelente, excelente, ¿no? Y entonces él demuestra que si, en fin, con argumentos muy razonables y fáciles de seguir, que si maximizamos la probabilidad posteriori del modelo, pues ¿no? Asintóticamente, pues lo que tengo que hacer es maximizar esto, donde ahora me aparece la dimensión y log de n. Bueno, ¿por qué esto es tan importante? Desde luego es tan importante, hay muchas razones, pero simplemente quiero, porque algo que no se comenta normalmente es que el BIC nos resuelve un problema muy importante, del cual fue consciente Fisher y que generalmente no hablamos mucho en los libros de estadística. Y está claro que el nivel de significación que yo utilizo, por ejemplo, para ver si debo meter una variable o no en un modelo de regresión, debería depender del tamaño muestral. ¿Por qué? Bueno, porque si tuviera toda la muestra no habría error posible, luego, por lo tanto, tenía que poner un error de significación 0. Y si tengo unos poquitos datos, del orden de 20 y 100, que es lo que pensaba Fisher, pues utilizaré el 5%. Pero entre el 5% y 0 hay todo un camino que ¿cómo fijamos en función del tamaño muestral? No tenemos ni idea de cómo hacerlo, yo por lo menos no tengo ni idea. Bueno, pues el BIC lo hace automáticamente por nosotros. De hecho, esta es la curva, perdonad, me molesta en calcularla porque es trivial. ¿No? Supongamos que quiero comparar dos modelos de regresión, uno que tiene P variables y otro P más 1. Este es el BIC, entonces BIC y el TSF hacen lo mismo, miran a la misma cantidad. Los dos miran a cuál es la disminución relativa de la variabilidad del modelo metiendo la variable. El BIC lo hace con el logaritmo y el F hace pues, la diferencia que, como sabemos, aproxima muy bien el logaritmo. En fin, para tamaños muestrales medianos esto va a ser lo mismo. Y ambos miran si esa reducción es mayor que una constante. ¿Qué constante miramos? Bueno, con el TSF, en el momento en que n es mayor de 100, por ejemplo, si fuera el test de la t, como la t va a la normal para n más 100, da igual, en cuanto n sea grande, simplemente depende de alfa, del valor que yo fije en alfa. Sin embargo, ¿cómo es c? Pues con el BIC depende de n y hace disminuir alfa en función de n de acuerdo con esta curva. Perfecto, una solución elegante y perfecta.
y no tengo que decidir acerca de cómo seleccionar esto. Bueno, por supuesto, estos criterios ha habido que modificarlos y está modificando cuando tengo muchísimos datos y además tanto entonces el número n, o el número de datos y el número de variables empieza a ser parecido. Volveré sobre este punto más adelante, pero entonces, por ejemplo, si en series temporales, Bayard demostraron que Big no es consistente, pero si supongo que T es infinito y el número de variables que tengo de series también va hacia infinito, pues tengo que modificar el criterio de esta manera. En fin, hay una serie de detalles técnicos sobre los que no voy a hablar, pero tendremos que modificar estos criterios para grandes datos, pero su importancia sigue todavía viva. Bueno, otro procedimiento para seleccionar modelos es validación cruzada, que es bien conocido y es el que se utiliza, no voy a decir nada más de esto, simplemente en series temporales no es muy claro cómo hacerlo, porque puedo hacer rolling forecast, es decir, estimar en un periodo y hacerlo para lo demás, pero no está claro cómo puedo utilizar toda la muestra para hacer cross-validación. Sánchez y yo propusimos un procedimiento hace unos años y esto se puede extender a otros modelos. Bueno, siguiente problema. Ahora tengo muchos contrastes, tengo muchos parámetros y quiero hacer muchos contrastes. Ya no me olvido de los números de datos y voy a hablar de contrastes. Entonces, todos sabemos que si tengo muchos contrastes, pues, y hago todos los contrastes a nivel alfa, pues cualquiera sea alfa, voy a tener una alta probabilidad de cometer errores, al menos en algún contraste, ¿no? Y el número esperado de errores es este, n por c, si hago c contrastes. Esto es bien conocido por todos, no me voy a detener. ¿Qué podríamos hacer cuando tengo muchos contrastes? Pues algo que es natural, es decir, bueno, si tengo muchos contrastes, tengo muchos datos, tengo una distribución. ¿Por qué no miro la distribución de qué me dan todos los test? Por ejemplo, a los p-valores, y trato de ver la distribución de los p-valores y buscar un punto de corte en los p-valores. Parece muy razonable. Además, si la distribución es cierta, conozco, en el caso de que la hipótesis nula sea cierta siempre, conozco la distribución de los p-valores, porque estoy transformando variables por su distribución, luego siguen distribución uniforme. Luego los valores ordenados conozco, además, sus valores esperados. Bueno, pues esto es lo que hicieron Benjamin y Hochberg en un papel muy importante en 1995. Se dieron cuenta, si tengo muchos contrastes, lo que tengo que hacer es mirar la distribución de los contrastes. Y encontraron también que si fijo una tasa que es muy importante, por ejemplo, en genoma humano y en genética, ¿no? Donde lo que hacemos es verificar muchos genes y solo unos pocos son significativos. O sea que tengo C a lo mejor 10.000 y espero encontrar 4 o 5 genes, unos poquitos significativos, ¿no? Entonces es muy importante que controlemos el número de falsos rechazos sobre el total de rechazos que encontramos, K. Entonces, lo que demostraron Benjamin y Hostner es que podemos encontrar un punto de corte muy fácilmente. La distribución de estos valores, su valor esperado es I sobre C, son los p-valores, ¿no? Están transformados, si la hipótesis nula es cierta, estamos transformando con la función de distribución, luego tenemos la distribución uniforme y entonces estos son los valores ordenados de la uniforme, siguen los estadísticos ordenados, sus valores esperados, y simplemente introduciendo el valor esperado que quiero tener aquí, encuentro cómo hacer el contraste, ¿no? O sea que el ejemplo de suponeros que he hecho aquí 50 test, no he puesto para los 50 porque se me saldría la gráfica por aquí, ¿no? Pero os podéis imaginar, esta es la línea que va hasta 50 y los valores p-valores van oscilando por arriba y por abajo, pero llega un punto en el que caen. ¿Y cuánto caen? Tienen que caer por debajo de esta línea y entonces ahí determinamos que estos son los significativos, ¿no? Bueno, esta idea de false discovery rate es muy importante y de hecho se está empezando a utilizar para seleccionar variables en regresión, de nuevo para problemas relacionados con el genoma humano. Por ejemplo, Barber y Candés han propuesto lo que llaman variables knock-off o variables copias, ¿no? Entonces, para resolver el siguiente problema, tengo muchas variables, sospecho que la mayoría, por ejemplo, un problema de regresión, sospecho que la mayoría son irrelevantes, pero hay unas poquitas que serán importantes y quiero ser capaz de descubrirlas. Y quiero descubrir esas poquitas controlando el false discovery rate, es decir, la proporción de errores que digo con relación a estas que he encontrado como significativas, ¿no? Entonces ellos proponen algo que voy a tener que empezar y ir un poco rápido. Lo que dicen es, vamos a introducir tantas nuevas variables como variables originales. Y me invento unas variables que no dependan de la respuesta, que tengan la misma relación entre sí que las variables originales
y sean lo más distinto de las explicativas. Y entonces demuestran que haciendo esto, en fin, con unos detalles técnicos que no voy a entrar, podemos controlar el false discovery rate. Y entonces hemos descubierto que las dos variables que nosotros hemos hecho, de Pedro y Delicado y yo, realmente se pueden utilizar, son knock-off, tienen todas las propiedades de knock-off, ¿no? Y que podrán utilizarse para esto. Bueno, el último aspecto que voy a ir un poquito rápido que quiero hablar es cada vez más vamos a tener variables en el espacio y en el tiempo. Esto me lo voy a saltar porque no es muy importante, pero entonces, por ejemplo, con series temporales, los modelos tradicionales que utilizamos no son utilizables, porque si tengo un modelo ARIMA vectorial, un modelo BARMA, el número de parámetros crece con el cuadrado del número de series que tenga. Entonces, en el momento en que tenga más de 100 series, pues es imposible hacerlo. Digamos, bueno, pero no podríamos acudir a estos procedimientos de sparsity y estimación constitucional. Sí, pero no sabemos muy bien cómo poner la sparsity, es un poco arbitrario y hay otros procedimientos un poco mejores, yo creo, que son utilizar modelos factoriales. ¿Qué es un modelo factorial dinámico? Pues un modelo factorial dinámico es suponer que todas las series que yo observo están generadas por unas poquitas y luego por un ruido, que el ruido tiene menos importancia que estas series, ¿no? Para que este modelo esté identificado, ¿no? Este se llama, bueno, en el caso particular que esto es ruido blanco, pues esto se llama el modelo exacto factorial dinámico, lo propusimos Vox y yo hace muchos años, nunca pensamos que pudiera aplicarse a los problemas que hay ahora, sino era más bien una curiosidad matemática entonces. Bueno, era útil, pero bueno, era un ejemplito y ahora realmente pues ahora se está aplicando, se puede aplicar con generalidad, ¿no? Este modelo factorial dinámico ha sido generalizado poniendo retardos también aquí ahora en el factor. ¿Por qué el factor tiene que afectar instantáneamente? Bueno, también puede introducir con retardos, ¿no? Entonces, ¿cómo estimamos estos modelos? Estos modelos, este se puede estimar, se puede demostrar que este modelo se puede estimar por componentes principales y el segundo modelo requiere unos componentes principales dinámicos que tienen propiedades similares a los componentes principales, pero ahora utilizan retardos de la serie para construirse. De hecho, Brillinger, los que propuso, utilizaban valores pasados y pasados futuros para construir estas reconstrucciones óptimas que propuso en el año 80. Como utilizaba filtros de ambos lados, pues esto no podía utilizarse para predicción y tenía sobre todo un valor teórico, aparte infinitos. Y entonces, en el año 2016, Víctor y yo pues pensamos que esta idea se podía dar la vuelta y además se podía generalizar para series no estacionarias, y eso está publicado ya. Y unos años poco después hemos visto cómo utilizar estos componentes dinámicos generalizados que hemos propuesto para estimar modelos factoriales dinámicos generalizados. De hecho, yo creo que sinceramente que hasta ahora es el procedimiento más eficiente para estimar los modelos dinámicos generalizados. Bueno, ha habido muchas extensiones recientes de modelos factoriales, metiendo estructura de clúster, atípicos y, por supuesto, considerando no ya datos de una matriz de datos, ¿no? O sea que tengo series temporales aquí a las series y aquí el tiempo, sino utilizando quizá tensores, varias dimensiones de matrices cuyas dimensiones quiero reducir. Y aquí hay varios trabajos en esta dirección. Bueno, en resumiendo, se han producido muchos cambios en estadística y yo los he resumido en estas 7 frases que algunas están más desarrolladas en el artículo. Mucho menos peso futuro no quiere decir que no sean importantes. No quiero crear una mala interpretación. Los contadores significativos clásicos son muy importantes en muchos contextos, pero para Big Data tienen muchos problemas y, por lo tanto, van a tener cada vez mayor peso los procedimientos de selección automáticos, menos peso los estimadores centrados y mayor los penalizados, capaces de prever fuera de la muestra, menos peso, obviamente, de modelos paramétricos y mayor de mixtos y no paramétricos, menos peso de las variables individuales, porque si tengo muchas y además correladas, una no es importante. Lo que es importante van a ser las combinaciones lineales de variables. Y entonces, cada vez más, el primer paso será construir indicadores, resumir el conjunto de variables que tenemos en un conjunto manejable de indicadores. Menos peso de linealidad global y mayor de local, para aproximar la linealidad, y esto se está haciendo en muchos campos. Menos peso de datos independientes y mucho mayor de dinámicos espaciales. Y, por último, menos distinción entre datos y variables, que ha sido una de las constantes de la estadística,
y dualidad entre datos y variables. Yo tengo una materia de datos que tengo 1000 genes y tengo 50 personas. Típicamente decimos, bueno, esta es una persona, ¿no? Este es el elemento de la observación, aquí están sus genes, observación y sus genes. Pero tengo muchos más genes que personas. ¿Por qué no doy la vuelta a la tabla y lo considero al revés? Hay muchos genes y entonces he mirado aquí, he seleccionado unos cuantos genes y estos genes en conjunto se dan en tal persona, en tal persona, en tal persona, que me establece la relación. Y si empezáis a mirar la mayoría de los problemas con que nos encontramos, veréis que muchos de ellos, que naturalmente no son de dos variables, una tabla, sino son en varias dimensiones, tensores, ¿dónde están las dimensiones, las observaciones y dónde las variables? Empieza a ser un poco dudoso. De hecho, cada vez más todos los artículos de estadística ponen t infinito y n infinito, ¿no? El número de variables ambas las hacemos tender a infinito. Y ya empezamos a ver cómo tiene que ser la tasa de uno u otro para demostrar propiedades, ¿no? En series temporales eso es estándar. Es decir, que la forma, esto nos lleva mucho más, que lo que tenemos que hacer es prestar, en vez de un mundo preconcebido inicialmente, prestar mucha más atención a los datos y luego ver la forma más adecuada de mirarlos, ¿no? Y utilizar esa dualidad. Bueno, yo creo que se han creado un conjunto de muchos nuevos problemas en análisis de datos y unido a la creciente capacidad de cálculo, pues está produciendo cambios enormes en la enseñanza, pero no en la estadística, en instituciones. Por ejemplo, Stanford ha lanzado, lo podéis ver los detalles en la página web, lo que llaman el Stanford Data Science Initiative, que es toda la universidad debe orientarse al análisis de datos. Y eso depende del presidente. Es decir, que esto no es una cosa ya de un departamento, es toda la Universidad de Stanford, que no es casual que sea uno de los líderes mundiales en este campo y de los que están produciendo las ideas más innovadoras, toda la Universidad de Stanford ya está orientada a los datos. Y esto tiene implicaciones muy grandes que podéis ver en la página web. Bueno, está claro que está emergiendo algo que es distinto de la estadística, aunque yo creo que la estadística tiene que tener un papel central y eso depende de los estadísticos y desde luego la investigación operativa también, ¿no? Ambas partes, ¿no? Pero todo esto al final, si nos remontamos un poco más, obviamente lo que hay detrás es matemáticas, ¿no? Que es lo que genera un poco todo lo demás. Pero hay un conjunto de técnicas, que tanto de estadística, sobre todo la parte multivariante, y optimización por parte de investigación operativa y networks, que yo creo que tiene una importancia creciente, y luego también de Computer Science y Machine Learning, que están creando lo que se llama ya Data Science, y muchas universidades en España y en todo el mundo ya tienen programas con ello. Y yo creo que es importante entender, porque en algunas de las diferencias en la discusión que hemos tenido en TES, pues alguno de los discasan decía, bueno, pero yo tengo un artículo y tal, bueno, me voy a referir exactamente, pero bueno, que resuelvo un problema con muchas variables y es parecido, lo único que voy haciéndolo como por etapas, etcétera. Y lo que tenemos que entender es que no se trata de tener más datos del mismo problema, se trata de mirar a otro lugar con muchísimos datos. O sea, se trata de mirar a problemas nuevos y eso es lo que necesitamos hacer los estadísticos, ¿no? Estimar a modelos alternativos más complejos y mayor capacidad predictiva y encontrar relaciones entre variables desagregadas en muchos campos importantes. Entonces, yo creo que las nuevas metodologías, yo creo que la estadística va a tener un papel central, estoy convencido de ello, pero tendremos que ser humildes a veces y reconocer que en muchos campos ha habido personas que han avanzado mucho más de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque está claro que en un modelo económico, social, etcétera, donde conocemos las relaciones entre las variables, la estadística es imbatible. Pero si tengo que analizar las relaciones entre píxeles en una imagen, y os lo digo porque yo he tratado de hacerlo, es un problema muy complicado y no tenemos intuición. Y podemos utilizar modelos simples espaciales, de correlación espacial, pero eso es inútil porque de pronto, en fin, hay un break, hay montones de discontinuidades porque en la imagen de pronto cambia la cabeza y empieza el escenario y es muy complicado. Y entonces hay montones de campos donde gente que utiliza técnicas de aprendizaje de Machine Learning, que probablemente serán mejorables en el futuro y que no entendemos muy bien, pero que obtienen resultados que los estadísticos no somos capaces de obtener. Y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y utilizarlo como un acicate para ponernos a aprender. Porque yo creo que la estadística, en eso como en todo, tiene mucho que aportar. Bueno, yo tenía dos ejemplos, pero como ya me iba a pasar del tiempo, ya dije que sufrirían los ejemplos y os voy a decir, bueno, están realizados en este instituto y os voy a decir el resumen de los ejemplos. Hay redes allí, mucho tabla y, bueno, os voy a decir las conclusiones de los dos ejemplos.
y ya está. El primero era, lo que se trataba es ver si la red de clientes de un banco, concretamente del Banco de Santander, nos dio 12 millones de datos de clientes y millones de transacciones, cómo podía utilizar esto. Y lo primero que descubrimos es que construir la red, que llevó mucho tiempo, porque claro, los datos había un montón, el 80% del tiempo fue la depuración de los datos que había, pero que cuando tienes la red, pues de pronto se abre un mundo que desde luego yo no esperaba encontrar de interesante. Os voy a poner solamente un ejemplo, quizá un ejemplo solo, puedo permitir que venga para atrás, hay muchas cosas, quizá este ejemplo. ¿Cómo determinan los bancos, todos hasta ahora, la importancia de un cliente? Por el dinero que tiene. Eso es una estupidez, mirar solamente a eso. Mucho más importante es por el efecto que tendría si se va. ¿Y cuál es el efecto que tendría si se va? Pues depende de sus relaciones. Por ejemplo, aquí tenéis toda esta gente, aquí tenéis una red de transacciones, ¿no? Y entonces toda esa gente, fijaros que depende de esta persona que está aquí, que es el que hace la unión entre estos grupos. Si esta persona se va, el efecto económico que puede tener puede ser enorme. Y aparte se puede simular. Se puede simular. Una vez que tienes la red, la ventaja es que tú puedes simular y conocer cosas que la mayoría de los afectados ni siquiera conocen. Por ejemplo, puedes simular, bueno, esta empresa, que parece que tiene problemas económicos, entra en suspensión de pagos. Todos sus trabajadores al poco tiempo empiezan a cobrar menos y reciben la nómina. La gente, los pisos que tienen, las transferencias que están haciendo a los pisos alquilados van a tener problemas los propietarios de esos pisos y así sucesivamente. Las empresas proveedoras y así sucesivamente que sirven a esta empresa. Es decir, que puede simular efectos completos e imaginar situaciones que sin utilizar esta herramienta sería muy difícil. Bueno, entonces, volviendo al banco, que proporciona nueva para definir la importancia de los clientes, permite predecir el efecto de sucesos, orientar caminos óptimos para estrategias comerciales y también variables de red pueden ser muy importantes para otras cosas. Por ejemplo, la variable más importante para predecir la morosidad es el número de personas relacionadas a un paso dentro de la red que son morosos. Es decir, sorprendentemente, cuando uno lo piensa, dice, pues a lo mejor tiene cierta lógica, lo empieza a entender. Pero esa variable, probamos con muchas variables de la red, ¿no? Porque una vez que tienes la red, puedes construir variables y utilizarlas para otras cosas. Y utilizamos para prever entrar en mora, y la variable más importante es el número de personas que están en mora en las relaciones de esta persona a un paso, vamos, en la red directamente, ¿no? Bueno, tenéis los detalles en el artículo, si hay que ir rápido. El segundo, tenemos datos de una cadena de supermercado, también varios millones de clientes, y en fin, bueno, y el ejemplo, bueno, os voy a ver las conclusiones de los dos ejemplos. Ambos manejan varios millones de observaciones de varias decenas de variables, 80 y tantas en los modelos explicativos, en uno y en otro también varias docenas. Trabajan con datos heterogéneos y hay que estimar muchos modelos en distintas zonas del espacio. Ambos mezclan información transversal e información dinámica de series temporales en el modelo finalmente predictivo, que es como un modelo logístico, pero con variables dinámicas metidas dentro del modelo. Y todos también introducen variables no estándar para calcular probabilidades, ¿no? Bueno, lo podéis mirar con detalle. Y ya sí que tengo que terminar. Bueno, creo que el futuro para la ciencia de los datos será brillante, y estoy seguro, y también estoy seguro que va a serlo, puede serlo para los métodos estadísticos. Yo creo que para eso necesitamos abrirnos y colaborar con otros especialistas, ¿no? Y no volver siempre a los problemas que sabemos resolver, sino entrar en problemas nuevos que están por ahí y que son muy importantes para la sociedad, y aunque desconocemos la solución, tenemos las herramientas sólidas para abordarlos. Tenemos más herramientas, desde luego, que ninguna de las áreas afines en las que podemos trabajar. Y entonces yo creo, y os animo, muchos lo estáis haciendo ya, por supuesto, pero explorar análisis de nuevos datos, con imágenes, con vídeos, etcétera, y buscar cómo contribuir a extraer su información. Y por último, yo creo que debemos repensar la docencia de los cursos básicos de estadística. A mí ya no me va a tocar darlo, o sea que lo puedo decir con alegría, pero creo que deberíamos introducir desde las primeras clases datos multivariantes, rápidamente. No digo en la primera, pero en la segunda o en la tercera. Heterogeneidad. No digo en la primera, pero en la segunda o en la tercera, la idea de clúster. Y la idea de dependencia temporal y espacial, o al menos temporal. Pero eso, cualquier persona en un curso básico de estadística, para economía, para sociología, no digo las carreras de estadística, que esto lo van a estudiar en serio. Me refiero a los cursos de servicio,
Lo que no tiene sentido es que no demos las herramientas que va a necesitar a una persona que va a salir de pronto y va a llegar a una empresa y dice, no, hombre, no me vengas con esto a estas alturas, no me vengas con esto, que si vas a hacer un contraste T, no me vengas con esto. Otra cosa se podrá hacer, ¿no?, con todos estos datos. Yo creo que debemos insistir en los conceptos son fundamentales y son los que nos guían siempre y es lo básico. Y tenemos la suerte en estadística que tenemos conceptos muy sólidos, pero debemos eliminar detalles de métodos que podemos aplicar de forma automática y además, yo creo que ya lo estamos haciendo, incorporar a la formación de los estadísticos a profesores de computación y machine learning y enfatizar la relación de proyectos. Y bueno, para terminar, yo quería expresar, porque todo lo que he dicho aquí lo he ido aprendiendo en gran parte con mis coautores, y especialmente con los reincidentes, que es los que os voy a mostrar aquí, Andrés Alonso, Mónica Bonito, a George Bosch, Callado, a Ángeles, a Dennis Cook, Crato, Espasa, Escribano, a Pedro Galeano, que es coautor del artículo, a Francisco Girón, a Irving Goodman, a Guerrero, a Juan, a Ana Justel, a Maraval, Mira Molina, a Nieto Molina, no sé si está, iba a venir Isabel, a Betsabe, a Poncela, a Prieto, que ha sido una ayuda muy importante, Prat, a Redondos, a Julio Rodríguez, a Juan Romo, Romera, Castillo, etcétera. Bueno, Sánchez, que hay que seguir, voy a seguir con todos, a Nicolás, a Smuckler, a George Chao, a Ruesay, a Julia, a Victorio Jai y a Robert Zamar. Bueno, y a todos vosotros por estar hoy aquí, muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel, por esta formidable charla en la que nos has dado una visión global y a la vez también has entrado en el detalle. Tenemos algo de tiempo para alguna pregunta. Bueno, yo tengo dos rápidas. La primera tiene que ver con una de las últimas cosas que has dicho, sí, que me parece muy interesante y a la vez tengo muchas dudas. Y es sobre qué tenemos que enseñar de estadística en carreras diferentes, como por ejemplo, yo que sé, farmacia o medicina. A mí lo que me asusta es todo esto que está saliendo con el P-valor y demás. Lo que te das cuenta es que muchas veces no llegan, como son cursos cortos, no llegan a entender bien todo. Entonces, ¿necesitamos explicarles en detalle cosas o necesitamos que tengan una idea general y que sepan a quién buscar para poder hacer un grupo multidisciplinar que realmente llegue a algo? Eso es lo que me pregunto. Vamos a ver, yo creo que lo que sería esperable que les diéramos es que si esta persona mañana llega a una empresa, si en el caso puesto que fuera de económicas, o está en un hospital, o está en un gabinete psicológico, o donde sea, y alguien le dice, bueno, tú has estudiado algo de estadística, ¿no? Aquí tenemos estos datos, y sepa decir algo inteligible. Yo creo que simplemente eso. Y sepa, naturalmente no muy complicado, pero sí que si le dan 40 variables no diga, Dios mío, esto no sé qué hacer con ello, para empezar. ¿No? 40 variables. Pues ¿qué le van a dar 40 variables? No le van a venir con una tablita, lo que yo he explicado muchos años en clase, mi variable, los números y calculamos la media y la variación típica. Lo primero que va a importar es las relaciones entre las variables, luego si hay grupos o no. Estas variables se asocian, las personas forman grupos, porque va a ser heterogéneo. O sea que yo creo que tenemos que insistir mucho más en análisis de datos, volver casi a Fisher, ¿no? Y entonces transmitirle con datos reales de los que se va a encontrar, ¿qué puede hacer? Yo creo que es más importante que sepa hacer un contraste T y que entienda muy bien un P-valor. Porque probablemente en muchas de las ocasiones, si entiende las bases de la estadística, el resultado va a ser, o bien obvio, claramente, hay diferencias significativas y con que tenga un poquito de idea ya se ve que si todo esto va pues 4, 4,1, 4,2 y esto va con 7, 7,1, 7,2, no hace falta estadística casi. En la mayoría de los casos simplemente le da la confianza de que entiende lo que está haciendo, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero que yo creo que es importante que sea capaz de tener una visión un poquito amplia de las cosas que se pueden hacer, porque el problema si no es que sabe hacer unas poquitas cosas, pero ignora todo lo que se puede hacer en los problemas reales que se va a encontrar. Entonces, yo no sé cómo hacerlo. No tengo que dar el curso el año que viene y no me he puesto a diseñarlo. No digo que esto sea fácil, ni tampoco digo que debamos cambiar el programa el año que viene. Tirar y decir, bueno, el año que viene tiramos todo y ahora empiezo con miles de datos y tal. No. Lo que digo es que vayamos poco a poco moviéndonos en esa dirección. Y experimentando también lo podemos hacer y ver si los alumnos lo entienden, si están contentos y si eso te despierta una respuesta positiva. O sea, yo lo que digo es que experimentemos, está claro hacia dónde debemos ir, yo creo, en ese camino.
¿Cómo? Pues no sé, también podemos mirar, porque hay montones de documentación en la web de cómo lo hacen en muchas buenas universidades. También podemos bajarnos un curso de Stanford, que por cierto están todos en la web, o de otro lado, o EDE, y que explican estadística moderna, entre comillas, o para Big Data, y ver qué ideas nos puede sugerir, ¿no? Y cómo hacerlo. O sea, yo no sé cómo hacerlo, pero creo que vale la pena empezar a movernos. Y la segunda pregunta rápido era sobre lo que me da la sensación es que casi todos los grados nuevos en ciencia de datos, la mayoría se están yendo hacia facultades de ingeniería y demás. ¿Cómo puede afectar eso? Y si nos han tomado la delantera y tenemos que hacer un esfuerzo por tomar protagonismo ahí. Yo creo que tenemos que luchar por estar allí, por explicar la estadística y por convencer a nuestros colegas de que nosotros en muchas cosas sabemos más. No de todo. También tenemos que reconocer lo que ellos hacen bien, porque es verdad. O sea, mi concepción, sinceramente, cuando empecé con el Instituto de Big Data, que tuve que hablar con gente de muchas áreas, mi impresión como estadístico, bueno, estos no saben hacerlo con un canuto, no conocen bien estadística, les vamos a enseñar. Y de pronto me di cuenta que no, que muchas cosas que hacen que estaban muy bien y que resolvían problemas que yo no sabía muy bien cómo resolver. Un problema de conducción automática de un vehículo, por ejemplo. Es claro que es un problema muy importante. Pero los estadísticos no estamos prácticamente metidos ahí, por no decir otros miles de problemas, ¿no? Y que van a ser muy importantes socialmente. Y son todos de manejo de datos. Es todo manejo de datos. Que somos nosotros los especialistas. O sea que yo creo que... Y aparte, sinceramente, no es tan difícil meterse. Yo hice antes de ser rector algunos pinitos con imágenes y la verdad es que es un campo precioso y os animo y aparte hay muchísima información allí. Yo creo que la estadística puede ser muy útil. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta va dirigida hacia, la importancia de las variables, sobre todo para discriminar cuáles son las más importantes. Entonces, por ejemplo, cuando en los datos, por ejemplo, los software de hoy determinan la importancia de cada una de esas variables, ¿cómo ve la estadística esa ponderación? ¿Es buena, es mala o digamos, es confiable para el investigador o debemos de ir más allá para corroborar que las variables que estamos utilizando pues, son las correctas? Bueno, yo creo que con muchas variables el problema es que las medidas individuales de cada una generalmente no son muy útiles. ¿Por qué? Porque con muchas variables casi siempre están correladas. Y entonces lo importante es su efecto conjunto. Si miro el coeficiente, por ejemplo, imagínate que fuera un modelo de regresión, puede ser que muchas variables no sean significativas simplemente porque su varianza es tan alta, si hay una correlación muy alta entre ellas, no son significativas, pero las quito y me cargo el modelo. Entonces ya es que es un desastre. Entonces, yo creo que por eso a mí me parece que es parte del éxito de toda la investigación que se está haciendo en espacios lineales y en combinaciones lineales de variables, porque con muchas variables, de hecho yo creo que esa es la clave del éxito de red neuronal, porque es aproximar una función compleja y lo único que hace que no hacíamos antes, los estadísticos, por supuesto conocíamos meter polinomios y se ha hecho mucho con desarrollos polinómicos y cosas más complejas, como un poco más complejas, pero también con una variable como la que propuso Kolmogorov. Pero lo que no habíamos, yo creo, profundizado suficientemente y dado toda la importancia que se merece es considerar combinaciones lineales de variables e ir aproximando con combinaciones lineales distintas de variables. Aparte que eso es bastante adecuado cuando existe heterogeneidad, porque puedo estar aproximando de distinta forma a distintas zonas del espacio. Es decir, en resumen, yo con pocas variables mirar a su significación individual es útil, indudablemente. Con muchas variables yo creo que no, que hay que mirar a conjuntos de variables. Ok, gracias.